Hola, buenas noches. Voy a compartir una exposición. Bueno, esta es la primera exposición en la materia de tecnologías de la información y comunicación. El docente tutor es el doctor Andrés Saúl de la Serna Tuya y yo soy la alumna Yolanda Salazar Hernández. En esta primera revisión de la introducción a las tecnologías digitales es como una herramienta que está presente en la sociedad y que permite precisamente la comunicación, la información. Y entonces, en las lecturas, revisando, me queda este mensaje de Ruiz que dice que la comunicación es la necesidad de comunicar, de transmitir información. ¿Cuándo iniciamos este recorrido de la comunicación? Que hoy estamos en otro momento de la historia. En una breve reseña, porque hay muchísima información sobre esto, encontré algunas fechas y algunos eventos e inventos que me parecen relevantes. Cuando empezamos a hablar, ¿no? Dice el documento 10.000, 100.000 años antes de Cristo. Primeros símbolos 30.000 años antes de Cristo. La famosa escritura cuneiforme a la cual nos referimos muchas veces en los procesos formativos, 500 años antes de Cristo. El uso del papiro para la escritura, el uso de palomas mensajeras que observamos en varias películas como una herramienta de comunicar, de comunicación, en aquellos edificios grandes, construcciones grandes como los castillos que lanzaban las palomas con un mensaje, ¿no? Amarrado en sus pies, sus patitas. El alfabeto fenicio, el pergamino, el invento del papel, que revolucionó prácticamente la comunicación a una velocidad vertiginosa, porque se podía guardar información, porque se podía trasladar información. El invento de la imprenta, que pudo crear en masa información que a todos, que a muchas poblaciones podía llegar. Recuerdo en la lectura el tema de la enciclopedia, y recuerdo que de niña en casa se compró una enciclopedia de varios tomos y recuerdo que la enciclopedia sigue ahí en la casa de mis padres y era un compendio, realmente era una forma de hacer como información en cantidad, es como una web ahora donde podríamos encontrar información concreta de varios temas. Luego entra el telégrafo, y está la clave Morse, es una forma de comunicar y lo recuerdo mucho en las formas de comunicarse en la guerra a través de estos golpecitos que tienen un sonido particular y una repetición muy concreta para cada letra, para cada frase. El fonógrafo que podía trasladar la música, los sonidos, la transmisión del radio, que era prácticamente es información en vivo a poblaciones, la televisión, que ya podía trasladar imágenes y posteriormente imágenes en vivo. El código de barras, lo recuerdo que cuando inició no entendía yo este código de barras, este código que viene, que se generó el código binario, que aquí no lo tengo, pero me parece relevante el tema del código binario, dos ceros y unos, blanco y negro, ausencia y presencia, que se repite en el código de QR. Recién estaba revisando un curso en la página de la Fundación Slim y revisaba porque yo decía, ¿cómo crean? ¿Cómo se hace un código de barras? Si es esto, el código binario, que sustituye en muchos lugares ya al código de barras.
la creación, veía una noticia que me parecía relevante, pero es una noticia reciente, pero al buscar información, esta creación del cable GPMI es del 2002. Estamos en el 2025. Hace 23 años que se inició este proceso de creación y hoy es una noticia como pareciera creado los chinos ayer, y no, la creación de la red, de la WWW, ¿no? Que tanto usamos para las ligas y que abrió, que detonó el acceso a la información, como recuerdo la enciclomedia, ¿no? Hay un documento que también lo recuerdo en las lecturas, un documento que habla de este manual de procesos y herramientas en el campo, que decía bien, este es uno de las mayores riquezas porque en años pasados el campo era la fuente de empleo, la fuente de sostenimiento de muchas de muchas comunidades. Y entonces este manual mencionaba que había información de imágenes de la herramienta que se usaba, pero también de los procedimientos para sembrar. Y hacía relevancia de la importancia de este documento que llegó a masas, a cantidades de personas que podían hacer uso y cambiar su estatus de vida. Entonces, en este recorrido observo cómo las sociedades han necesitado la comunicación, han utilizado medios para hacerse de esta comunicación, símbolos, sonidos, imágenes que han estado presentes en este desarrollo de la comunicación. Y en cada sociedad, donde hay dos, dicen, siempre hay la necesidad de comunicar. No lo traje a la presentación, pero recuerdo de de un experimento de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en esta idea de crear al soldado perfecto. Metieron a personas a un espacio sin relación con nadie, sin sonidos, sí con comida, pero los experimentos fallaban porque el tema de estar incomunicado genera rupturas en el cerebro de la persona, genera caos y entonces acababan en condiciones eh, de estados de emocionales y psíquicos muy dañados y se morían. Entonces, ¿qué tan importante la comunicación? ¿Cómo ha hecho esta historia, estas sociedades, en la modificación, el cambio, la aventura por crear? Y entonces decimos una vez más, ¿por qué la comunicación se vuelve relevante? Dice Castel, porque construye significados, porque le da sentido a las acciones y a las relaciones de la sociedad. Dice Fernández, el lenguaje es la base que sustenta toda comunicación verbal o no, porque ambos casos se presentan símbolos socialmente compartidos. Veo muchos símbolos en las culturas egipcias, mayas, pero socialmente para mí no están entendibles, no los ubico, pero para las culturas, para esas sociedades, tenían un significado relevante. Un símbolo conocido, como es el símbolo de reciclado, como es el símbolo del Bluetooth, del encendido y apagado, del hashtag, del Internet, de los emoticonos, que es un lenguaje que se utiliza en los celulares. Y ya hay unas claves, les llaman las net. Es una forma de hablar y de escribir, evitando se vuelva violento o se modifique el sentido de la comunicación. Y a todo esto aparece el realfabetizar al docente, al educador, al alumno, al padre de familia, al emprendedor. ¿Sobre qué? Contenidos, objetivos, metodología, evaluación, medios, dice Martín Corona en su investigación. Y hablando de alfabetización digital,
en esta actualidad, al día de hoy, los adultos mayores se vuelven un foco de atención porque son ellos los que reciben a través de un programa de pensiones un recurso al cual ellos no les es tan fácil accesar, porque nacieron en una sociedad, en una temporada, en una época en la que estos medios electrónicos no se utilizaban. Por eso, la necesidad de realfabetizar. Y el educador, y la educación, que es un proceso de aprendizaje, ahora se vuelve a través de medios electrónicos que permitan realizar procesos de aprendizaje, diría Bautista, eficientes. Hace 2 años en estos procesos de formación continua, tomé un curso de Mblog, que es programar, pero lo decía el maestro, es para programación, para pequeños, para niños. Y en lo personal me generaba mucho conflicto, porque es cómo aprendo el lenguaje de las computadoras para hacer movimientos, para explicar una suma. En el tiempo del COVID, ¿cómo aprendíamos el tema de la educación de la danza, ¿no? ¿Cómo aprendíamos a utilizar equipos? ¿Cómo aprendíamos a comunicarnos a través de los medios electrónicos? Hoy, en pantalla grande, en el cine, está una película de Minecraft. Y preguntaba yo, ¿de qué habla esa película? ¿Cuál es su información? Y me decían, no hay diálogos escritos, no hay diálogos hablados, solo como un bip, 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 bip. Y toda la información se basaba en la imagen, en el movimiento. Y me preguntaba yo, ¿realmente esto es comunicación? ¿Para quién? ¿Para las nuevas generaciones? Traigo una brecha generacional con mis estudiantes. Traigo una brecha digital por la generación en la que nací. De ahí me parece que el tema de reconocer que la comunicación es fundamental para las relaciones económicas, sociales, religiosas, laborales, emocionales, educación, de producción de bienes y servicios, se vuelve fundamental entender cómo ha caminado por la historia y dónde estamos. ¿Qué se espera en el futuro corto y en el futuro a largo plazo? Muchas gracias.